Tal vez han escuchado ese pensamiento que dice, no importa lo que creas, con tal y seas sincero o sincera. Es posible que tenga alguna forma de razón, pero sabes, una filosofía muy vaga, pero a la vez también nos hace equivocarnos. Esa filosofía contradice exactamente lo que dice las Escrituras. Y ahora cuando estamos estudiando Primera de Juan nos hace pensar en esas verdades. Juan está hablando del hecho de nosotros permanecer en la verdad, saber si estamos en la verdad, porque las cosas que decimos se contradicen con lo que nosotros expresamos. Las cosas que hacemos son diferentes a lo que nosotros expresamos en donde estamos. La Biblia nos habla a nosotros el hecho de ser sinceros y el hecho de verdad, mostrar esa sinceridad. Y por eso que él expresa acá en Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 15 al versículo 17, que quisiera hablar y conversar con ustedes sobre esa parte en este tema. Y dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire la parte interesante que Juan nos está llamando la atención para que podamos conocer esa voluntad de Dios sobre nuestras vidas. La Biblia dice de que el amor que tenemos al mundo, y por cierto utiliza una palabra en griego, la Biblia utiliza varias formas también hablarnos del griego, en el griego para hablarnos del amor, y expresa primeramente el hecho del eros, que es la pasión, pero también el amor como el filial, el amigo, la familia, ese amor de familia, pero también nos habla del amor ágape, de entrega, de forma de que nosotros nos damos por completo. Y está hablando allí en esa forma, del hecho de que el amor al mundo, de esa forma de entrega que nosotros nos hacemos hacia el mundo y que nos alejamos de una manera de Dios. El mundo tiene un propósito, pero es por quien lo crió, o la manera, pues, en el sistema me estoy refiriendo. Porque cuando hablamos de mundo, hablamos del sistema. Y cuando nos referimos a todo el sistema, fue creado por Satanás. Y en ese sistema que nos trata de envolver, porque ese es el propósito que él tiene. Así que a veces nosotros no entendemos el propósito del mundo, pero hay un propósito en este sistema que Satanás ha creado. Lo vivimos, muchas veces tenemos que a veces depender de este mundo, pero ¿sabe? Somos diferentes a este mundo y la Biblia lo expresa así en esa forma. No somos del mundo. Y él dice en la palabra de Dios que exactamente está hablando de que en el capítulo 5, en Primera de Juan, en el versículo 19 dice la palabra de Dios, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Una de las cosas es que Juan dice, una cosa es saber de que estamos en la voluntad de Dios, que estamos viviendo bajo el amor de Dios, pero otra cosa es que el mundo nos haya envuelto en su sistema. Y cuando nos envuelve en su sistema, una de las cosas importantes que Juan está diciendo es que nos ha alejado de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo no corresponde al sistema divino, no corresponde al sistema bíblico, no corresponde al sistema de Jesucristo, sino al sistema satánico. Ahora bien, hay varias formas de conocer ese mundo. Y una forma es el hecho como nosotros nos sentimos. Sentir lo hacemos todo, tanto lo que está en el mundo como también nosotros como cristianos. Pero la manera de sentir, la manera como lo expresamos, la manera como lo hacemos, es la forma diferente. Desear, sí, todos deseamos, porque los deseos de los ojos, los deseos de lo que es la vida, lo que las cosas que nosotros deseamos y de los deseos de la carne, como primeramente expresa, y luego la vanagloria de la vida, se ve expresado de una forma muy diferente porque el deseo va a una pasión desmedida. Desviarnos es lo que busca este sistema. ¿De qué nos desvía? De los propósitos de Dios. Nos aleja y empezamos a vivir entonces lo que no está bien delante de la presencia de Dios. Vivimos entonces equivocados y tratamos de hacer las cosas diferentes. La Biblia nos habla a nosotros de este sistema que nos lleva a nosotros ¿qué? Y lo que hacemos, lucir, vivir desenfrenadamente y con vehemencia en las cosas de este mundo. Es como estar enamorados. ¿Se ha enamorado usted alguna vez? Claro, todos también. Pero exactamente a lo que la Biblia está refiriéndose es el hecho de que nosotros muchas veces vivimos enamorados del mundo. Es decir, de una forma vehemente que nos olvidamos en este sentido de Dios. Toda nuestra atención, todo nuestro pensar,
todo lo que nosotros hablamos desde que amanecemos hasta que anochece, hablando de las cosas del mundo, apartado completamente de Dios. Mira, ¿qué conversaste tú antes de ver este video? ¿Con quién conversabas? ¿Qué es lo que hacías? Si te das cuenta, entonces muchas veces tenemos una práctica como de estar como enamorados. Atesoramos tantas cosas en el mundo como el dinero, la fama, tantas riquezas, tantas cosas que a veces queremos obtener y nos ocupamos tanto que nos desesperamos cuando no lo tenemos. Y esto no es estar enamorado del mundo, no es estar amando al mundo. Atesorar nos aleja de Dios. La Biblia dice que hay tres formas de la manera como se manifiesta. Uno, los deseos de la carne. Y cuando nos habla del deseo de la carne es un poco más extremo, porque está hablando del hecho de la pasión que tenemos por la carne. Es decir, la manera desenfrenada, descontrolada que manifestamos ese hecho tan fuerte en nuestra vida. Entonces, la Biblia nos habla a nosotros, y cuando dice en el versículo 15, hablando el hecho de la manera como nosotros lo hacemos, porque lo importante es que quien ama al mundo, y debemos entenderlo, no es de Dios, porque quien está amando al mundo se ha olvidado de Dios. ¿Y qué es el mundo? Todo este sistema que nosotros hemos tratado de explicar. Ahora veamos, hay un imperativo que le está diciendo. Dice, no améis al mundo. Y es un imperativo para que nosotros lo hagamos ya, que entendamos que tenemos que alejarnos del mundo. Luego dice una cosa también importante, si alguno ama al mundo, es una evidencia, el amor del Padre no está en él. Y es una evidencia que nosotros tenemos que entenderla, porque es la evidencia de estar o no estar en el amor de Dios. Si estamos en el amor del mundo y no en el amor de Dios, entonces la primera forma como se va a manifestar es lo que está hablando allí, de esa evidencia. El hecho, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Luego hay una razón que no expresa. ¿Cuál es la razón? Porque todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios. Entonces debemos entender una de las cosas que provienen de Dios y las cosas que a veces pensamos que provienen de Dios. No todas las cosas que te llegan a tu mano, como a veces expresamos también, todo lo que te viene, aprovéchalo. Pero es que también eso nos aparta de Dios. ¿Qué nos busca la palabra de Dios? Busquemos la mejor motivación. Dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El deseo más grande de Dios es que vivas feliz y que vivas con Él. Y que de verdad entienda que eres de Dios y que le perteneces a Dios. No le perteneces a Dios porque tú quieras pertenecerle, sino porque Él te ha amado, pero que tú también has manifestado ese amor y se evidencia en tu vida. ¿Qué haces entonces si no amamos al mundo? ¿Y cómo saber de que estás amando más al mundo que Dios? Primero, no hay una identidad con Dios y con su palabra. Hay una falta de entendimiento, es un entendimiento muy superficial y no estás buscando primeramente a Dios en tu vida. Oyes mucho al mundo, eres atraído por el mundo. ¿Qué buscas? Si lo que estás buscando primeramente es lo que el mundo ofrece, entonces estás buscando primeramente a Dios. Vivimos muchas veces como el síndrome de Peter Pan. ¿Cuál es ese síndrome? Muy bien, es que nosotros vivimos como en la adolescencia eterna. El hecho de que queremos disfrutar todo el tiempo y llegamos a Cristo y nosotros queremos seguir disfrutando en esas fantasías que nosotros nos programamos y que nosotros tenemos en nuestra mente. Entonces, Peter Pan, no es así. Nosotros tenemos que ir a la voluntad de Dios y conocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el hecho de que Dios quiera que pertenezcas a Él. Recordamos la historia de Eva allá en Génesis, porque una de las cosas que Eva nos hace pensar también, la manera como ella también siguió al mundo. ¿Y cómo lo hizo? Ella vio el árbol que era agradable. Y dice la Biblia que era tan agradable a los ojos que ella de una manera se enamoró de ese árbol. Y lo quiso, lo deseó. Y dice la Biblia que era codiciable para alcanzar sabiduría. Y es lo que el mundo trata de hacer. Buscar la forma, o lo que el hombre trata de hacer en el mundo, buscar la forma, todo lo que puede obtener del mundo para tener entonces aún los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dejamos a Dios un segundo plano y nos olvidamos de Él. Los deseos de la carne es aquella pasión que nos domina y que nos lleva a una conducta de una forma de pensar que no es la conducta, la forma de pensar de lo que es un cristiano o de lo que es en realidad un nacido de Dios. Si eres nacido de Dios, como dice el capítulo 3, versículo 10, hablando, nosotros sabemos dónde está nuestra identidad y la identidad está con el Señor. Los deseos de la carne, por cierto, expresado allí en lo que es la expresión utilizada en el griego,
que es episumía, hablando del hecho de no saber cuándo parar, porque esa es la pasión que nosotros tenemos, no sabemos porque estamos incontrolables, estamos descontrolados, y en esa manera dice la palabra de Dios que es la manera como nos expresamos nosotros, y es la pasión que muchas veces tenemos, la pasión de los ojos, la pasión de la carne, la pasión que sentimos nosotros. Y como acá dice que la palabra de Dios, que cuando Dios los mandó entonces para allá en Jericó, cuando habían entonces, se habían caído los muros de Jericó, Dios les dijo a ellos que no tomaran nada de lo que estaba allí. Y cuando él vio una capa hermosa de púrpura y vio también algunos elementos de plata, de oro, los escondió. Y esa fue su maldición, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo llevaron. Y la vanagloria de la vida, es decir, él era el sabio, los escondió. ¿Y sabe qué sucedió en su vida? Vino después de la muerte por lo que había hecho. La muerte muchas veces conseguimos cuando solamente conseguimos hacer las cosas del mundo, cuando estamos empeñados y buscamos entonces, como dice la tercera parte en el versículo, que dice la vanagloria de la vida. Buscamos el exhibicionismo, la fama, el deseo de ser reconocido, esa forma orgullosa de nosotros, de nuestra mente muchas veces, que puede ser enfermiza por el hecho de mostrarnos, y tenemos insatisfacción. La Biblia, la palabra de Dios, el versículo 17 dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, sabe que es disfrutarlo, y usted lo sabe y lo ha comprobado, el hecho de que nosotros cuando estamos en el Señor, cuando Dios nos muestra su gran amor, allá lo que Dios nos muestra el hecho de que nosotros estamos en esa voluntad de Dios, y es agradable y perfecta, dice también la palabra de Dios. Pero nos olvidamos muchas veces y nos dejamos guiar entonces por ese atractivo que nos da el mundo. En el Salmo, capítulo 16, el versículo 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La Biblia dice, mire, es tan diferente estar en los caminos de Dios. Es tan diferente porque gozamos de la felicidad. Muchas cosas placenteras hay en el mundo, muchas cosas que nosotros muchas veces quisiéramos también tener del mundo. Soy humano también, pero ¿sabe? Te aleja de Dios. Y no solamente, te aleja de la eternidad y no estarías con el Señor. Lo que la Biblia dice, y es lo que nosotros tratamos de comprender y llevar a nuestra vida: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios te bendiga y Dios te enseñe estas ideas maravillosas que Juan tiene, pero no solamente reflexivo. Y Juan, siendo duro, te dice, mire mi hermano, el que anda en el mundo haciendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de los ojos, la vanagloria de la vida, dice él, mira, no pertenecen a Dios, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Busquemos a Dios, encontrémonos con el Señor, porque Dios tiene algo maravilloso para darnos. Que la bendición de Dios te acompañe. Si este mensaje ha sido en tu vida de bendición, quisiéramos animarte para que lo compartas con otros, para que sea de bendición también para su vida, y que la bendición de Dios también alcance a otras personas. Así que te pedimos que le des like acá abajo, y también que te suscribas, para que así de esta manera otros lo puedan seguir viendo. Además, visítanos también en nuestras redes sociales, allá en Facebook, y también puedes vernos también en Instagram, en la Iglesia El Amor de Dios. Así que queremos invitarte para que nos sigas acompañando y luego seguir escuchando el mensaje. Además, tenemos el altar familiar que quisiéramos compartir contigo, como también el estudio Primera de Juan que estamos teniendo en estos momentos. Que la bendición de Dios te acompañe y Dios te bendiga para seguir adelante.